¿Sí está pasando? Sí pasa, doctor. Bueno, se mira la diapositiva que dice importancia, volvió otra vez al inicio. Sí, ahorita fue al inicio, ajá. Bueno, entonces vamos a, ayer platicamos, si se mira, dice modelo de inmunometabolismo. Ahí está cabal. Ok, entonces esto es lo que mirábamos ayer, ¿verdad? El concepto de inmunometabolismo, ¿verdad? La forma como la microbiota también ayuda el sistema inmune, ¿verdad? La simbiosis realmente, porque es una simbiosis entre estas dos cuestiones, entre esos dos órganos, ¿verdad? Cómo interactúan, ¿verdad? Entonces, de ahí viene el viejo dicho que decía Hipócrates, realmente lo dijo, no Alba Edison, sino que decía que la alimentación o la nutrición es la medicina, ¿verdad? Del futuro, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Que nosotros dependemos también de la actividad de esa microbiota. Hay estudios bastantes que hay, por ejemplo, en el caso de animales de producción. Ahí les dejé un artículo, ahí está que va a ser una comprobación de lectura, ¿verdad? Para que puedan también ver que estos son literatura relativamente reciente del año 2022, ¿verdad? Entonces, de esta manera se promueve también el bienestar animal, ¿verdad? Y el bienestar de la producción. Esto es uno, lo ayer mencionabas, es un parte del artículo que les dice, ¿verdad? Las que es la homeostasis, ¿verdad? La forma como particiona para mantener las funciones vitales, y la homeorexis como todos los cambios orquestados para soportar ese fisiológico. Es como, homeorexis es como el animal particiona o divide la energía para la producción, ¿verdad? Y esta generalmente es a largo plazo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está lo de la resistencia a la insulina. Mientras que la homeostasis, pues son a corto plazo, son respuestas a corto plazo, y como la regulación de la glucosa. Y aquí está un esquemita, ¿verdad? Que dice mucho de todo lo que algunas cosas que hemos platicado, ¿verdad? De cómo es que influye esto, ¿verdad? En el caso de las hormonas, los metabolitos, la actividad hepática, ¿verdad? Y los tejidos. Entonces, es muy importante. Ahí les dejé una literatura que va, como les dije, va a ser comprobación de lectura. Ya vimos esto, la parte de lo de... En esta literatura les habla mucho sobre lo que es la digestión de materia seca, y el balance energético negativo, ¿verdad? Que como les dije, no es una situación propia del animal, sino es un mecanismo de defensa para soportar la producción, ¿verdad? Si no hay comida, pues no hay producción, ¿verdad? Y los estudios que hay. Vimos esto, ¿verdad? Lo último que fue de cómo esto se vienen complicando, ¿verdad? Cómo, cómo se vienen poco a poco complicando las situaciones, ¿verdad? Que no es de una forma aislada, ¿verdad? Es un ejemplo de esto. Este es un trabajo pionero de hace bastante tiempo, ¿verdad? Pero tiene mucha relevancia, fue cuando, desde el año 97, ya casi 30 años. Y sí, esto es en vigencia. Es un artículo muy interesante, los que vale la pena leer, que son antiguos, pero son buenos porque estos explican este artículo. Si alguno yo lo tengo, lo logré conseguir, pues nos empezaba a hablar ya de cómo todas estas enfermedades metabólicas interactúan, ¿verdad? Con la energía. Entonces, por ejemplo, en este caso, la distosia, ¿verdad? Que no es una enfermedad metabólica, perdón. Esto, ¿verdad? MF es retención de milk fever, es fiebre de leche, ¿verdad? Y, y por ejemplo, la deficiencia de energía, pues cómo influía. FCS significa Fat Cow Syndrome, el síndrome de la vaca gorda, ¿verdad? Entonces, desde ahí vimos, desde esa época ya se empezaba a ver, el diagrama anterior, cómo es esto. Aquí hay algunas, ¿verdad? Como les digo, están enfermedades. Hay algunas que vemos en la parte de patología de la reproducción, como la retención de placenta, ¿verdad? Pero sí es parte de las enfermedades metabólicas también, ¿verdad? También el desplazamiento del agomazo, que lo vimos en la parte de digestivo, ¿verdad? Tiene relación con otros trastornos, ¿verdad? Aquí está toda la nomenclatura, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces la verdadera revolución en la salud no consiste en tratar de
tratar las enfermedades, sino en evitarlas. No, no lo que hace la moderna farmacología es solo tiene un síntoma, démosle tratamiento, ¿va? Cuando no es así, cuando realmente es en evitar cómo que se desencadenen las enfermedades. Y esto, la otra es una función que nosotros ejercemos, el monitoreo, la cantidad e intensidad de las alertas. Entonces nosotros tenemos que conocer cuáles son las señales de alerta para que para que nos pueden propiciar la presentación de estas enfermedades, ¿verdad? Entonces, hacia ahí vamos, ¿verdad? Hacia encontrar, por ejemplo, la incidencia, la prevalencia, son unos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de fiebre de leche, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, se presenta en más del 4 o 5%, ya tenemos que revisar el manejo, ¿verdad? Cuando hay retención de placenta, que está también en estos niveles, cuando hay mastitis, subclínica arriba del 10%. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. En términos de control del HACCP, han oído hablar del HACCP, del análisis de riesgo, ¿verdad? Se aplica aquí en estos medios, ¿verdad? Nosotros encontramos los puntos críticos. Cuando hacemos el monitoreo, es hacia encontrar los puntos críticos que están, los niveles, la incidencia, la prevalencia, nos sirven a nosotros de alertas de salud, ¿verdad? Entonces, todo eso tenemos nosotros. Cuando uno llega, por eso les mencionaba eso de las hojas de cotejo, las rúbricas, uno ya para eficientizar su trabajo llega primero con su hoja, ¿verdad? Su hoja de cotejo y empieza a buscar, ¿verdad? Ya después nos vamos de una manera deductiva, nos vamos hacia allá, terminamos atendiendo los casos clínicos, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que ver todas estas alertas que se traducen en figuras de rendimiento, ¿verdad? Producción de leche, incidencia de enfermedades, ganancia de peso. Entonces, esa es la parte de esto, porque eso tiene que ver también con la parte del manejo reproductivo, ¿verdad? Estos son las fallas reproductivas, también están relacionadas con las enfermedades metabólicas, ¿verdad? De aquí volvemos otra vez a cómo el bajo de consumo de materia seca, ¿verdad? Disminuye las defensas, pero disminuye las defensas es a través de que ellos movilizan sus reservas grasas y todo el beta hidroxibutirato y los ácidos grasos no esterificados interfieren con el sistema inmune. También vamos a ver que como consecuencia de eso hay exceso de la actividad hepática, lo vamos a ver en cetosis, va hacia el hígado, ¿verdad? Excedemos la capacidad del hígado de oxidar, de la sintetizar proteína, y entonces se traducen en fallas reproductivas. También recuérdense que toda la grasa, todo el tejido graso sirve para las hormonas esteroideas, ¿verdad? El colesterol es bueno, pues, o sea, también también cuando hay una sobrecarga, un rumen lleno, pero de un material que es indigerible, como en el timpanismo tipo 3, ¿verdad? Que es por mala nutrición. Entonces, hay pobre función ruminal, ¿verdad? Una deficiencia de fibra nos predispone a un DA. DA es desplazamiento del abomazo a la izquierda. En eso, ¿verdad? También otra hipótesis de la alteración reproductiva es que como hay una alta demanda, ¿verdad? Y esto también es en las vacas lecheras de alta producción, se incrementa mucho el flujo al hígado. Entonces, como consecuencia de este alto flujo sanguíneo, entonces se metabolizan más rápido las hormonas, principalmente las esteroides. Entonces se decrece la circulación de estrógenos y progesterona, ¿verdad? Entonces sí ese es uno, ¿verdad? La otra cosa también, en la alta producción, pero esto no solo es para vaca lechera, sino para cualquier hembra que esté en lactación, ¿verdad? Siempre hay una demanda para la producción de leche. Este es desde el año 90, ¿verdad? Ya es una teoría, todavía ya se confirmó esta teoría, ¿verdad? De qué manera a veces entonces las fallas reproductivas se deben a un principalmente mal manejo de la alimentación para la producción. También todas las enfermedades metabólicas tienen interrelación, no podemos verlo de manera aislada, ¿verdad? Aquí podemos ver, ¿verdad? Esto se llama el odds ratio, no sé si lo han visto en epidemiología, lo pueden ver. El odds ratio es una medida que nos indica la probabilidad de padecer una enfermedad. Por ejemplo, aquí tenemos retención de placenta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice aquí retención de placenta, 4.4 es el odds ratio. Eso nos indica que una vaca que padece retención de placenta tiene 4.4 veces más probabilidades de padecer metritis posparto.
Eso es lo que nos indica. Aquí, por ejemplo, en el caso de la retención de placenta, nos predispone también en 19, una vaca que padece retención de placenta puede tener 19.8 veces más probabilidades de tener mortalidad embrionaria. Y así nos vamos viendo entonces, por ejemplo, en el caso de las enfermedades metabólicas, la hipocalcemia, ¿verdad? Una vaca que padezca o un animal que tenga, una hembra que tenga hipocalcemia, tiene 7.2 veces más probabilidades de padecer parto difícil. 5.4 veces más de mastitis, ¿verdad? Y 3.1 veces más probabilidades de prolapso uterino. Entonces es una forma así sencilla de interpretar esto, ¿verdad? Lo mismo la cetosis, ¿verdad? Esto nos dice, miren, es 11. Entonces eso tenemos que aprender. Tal vez las fórmulas matemáticas de eso no aprendamos, pero sí aprendamos a interpretarlos. Y miren, por ejemplo, aquí esto es importante, ¿verdad? La cetosis subclínica tiene 54.1 veces más probabilidades de que repitan servicios. Entonces, esta es una manera, ¿verdad?, que nunca vamos a encontrar. Siempre cuando tratemos una enfermedad, pues tenemos que estar preparados para atender las secuelas. Esto es, imagínense, esto fue en el año 90, el 85 al 90, y todavía tiene mucha vigencia. De ahí vamos a otro, que no es una enfermedad en sí, ¿verdad? Que todo este proceso se produce en cualquier enfermedad, que es el estrés oxidativo, ¿verdad? Y es un exceso en la producción de radicales libres, ¿verdad? Entonces el organismo no puede manejarlos, ¿verdad? Entonces realmente se debe a esto, ¿verdad? Ya sea cuando hay una movilización grasa, entonces puede haber este estrés, generación de radicales libres de oxígeno y especies relacionadas, ¿verdad? El óxido nítrico, superóxido, peróxido de hidrógeno, peroxinitrito. Todos estos son partes en cualquier trastorno, en un trauma, en una movilización grasa, en una endotoxemia, siempre ocurre este fenómeno. No está como un tanto, se produce siempre también como exceso de esto, también ya les mencioné, esos beta-hidroxibutirato y los ácidos grasos no esterificados, productos de la movilización grasa, pues producen esto, producen disfunción del sistema inmune, les decía, ¿verdad? También se produce no solo durante el periparto, sino también durante los periodos que hay más desafío, por ejemplo, los animales de trabajo o los animales de endurance. También se acrecienta por malos manejos, ¿verdad? No solo postparto, sino también de los otros. También se ha visto que disminuye la producción láctea, afecta la reproducción y la ganancia diaria de peso, ¿verdad? Y tiene algo sobre el desarrollo de las crías que les mencionaba, el concepto aquel de epigenética, mencionaba en patología de la reproducción, ¿verdad? De que la alimentación de la madre al momento de la gestación tiene que ser buena porque esto influye sobre el desarrollo ovárico de las crías. Y también ¿verdad? Está relacionada, la interrelación que existe con otras enfermedades, ¿verdad? ¿Verdad? Las teorías, ¿verdad? ¿Verdad? Se debe por cualquier cualquier situación que requiera alta demanda de energía, entonces lo prefiere cuando hay enfermedades clínicas, que eso es lo más frecuente, ¿verdad? Enfermedad clínica, todo esto, todos los radicales, todos los derivados del lipopolisacárido de las bacterias, pues también producen enfermedades. A veces son subclínicas, que las enfermedades subclínicas son las más caras, porque esas no las vemos. Entonces esto. Y también esto, el otro factor, la teoría es un agotamiento de las células productoras, ¿verdad? Por el estrés productivo, lo que se llama el desafío, ¿verdad? Son animales están en desafío. El estrés oxidativo, ¿verdad? El manejo, ¿verdad? Ahí vienen estos dos elementos, la vitamina E y el selenio, ¿verdad? Esto es lo que tienen un efecto directo sobre el estrés oxidativo, ¿verdad? Porque son metabolitos que ayudan a manejar todos estos radicales, el superóxido, el óxido de la glutatión peroxidasas, recuerden que eso es parte de la vitamina E. Entonces es esto, ahorita se han formulado en el caso de estos se han generado algunos productos, ahora vienen, por ejemplo, combinados, unas formas absorbibles, y eso hay que aprender nosotros cómo actúan, ¿verdad? El mecanismo de acción también, ¿verdad? Parte de la patofisiología. Por ejemplo, estas formulaciones se hacen unas mezclas de minerales orgánicos, ¿verdad? Un metabolito orgánico es aquel que está unido a una proteína.
o se llaman también quelados. Quelados quiere decir que tiene una unión de una proteína. Por supuesto, cuando llevan proteína quiere decir que no son muy baratos. Entonces hay formulaciones que traen una forma inorgánicas, que generalmente son las más baratas, con una orgánica. Entonces, la teoría de esto es que primero aprovecha el orgánico y después el inorgánico se queda trabajando, que es un poquito más lento para trabajar. Entonces, esto es una de las estrategias farmacológicas para manejar, ¿verdad? Entonces, esta mezcla de estos dos componentes. Y como les digo, a veces tratamos de encontrar los minerales más baratos o los productos más baratos, pero estos siempre tienen, ¿verdad? Igual pasa con los antibióticos, ¿verdad? Que a veces trae 20% de principio activo, pero es una molécula que no se absorbe tan fácil. Cuando a veces un antibiótico, un principio activo es caro, pero su molécula es de rápida absorción y de rápido aprovechamiento, ¿verdad? Aparte de eso, tiene que ver con las concentraciones, el mantenimiento de las concentraciones mínimas inhibitorias, ¿verdad? Por eso se discuten mucho los genéricos, porque los genéricos sí tienen el principio activo, pero no se absorbe tan fácilmente, no dura tanto, ¿verdad? Entonces, eso ya tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, este estrés oxidativo se los menciona porque este va a estar presente, no es en sí un trastorno aislado, sino que es parte de los procesos, ¿verdad? Se presenta en todas las trastornos. El primero de las enfermedades que vamos a ver, la famosa fiebre de leche, ¿verdad? Que es el término apropiado, es parecia neuromuscular hipocalcémica, ¿verdad? Puede ser, entonces, el modelo típico son las vacas. Yo he tenido la suerte bueno, no suerte, sino que he podido ver casi en todas las especies, desde humanos hasta todos los bovinos, en cerdos también, existe. El doctor Yeri a veces no me cree, pero sí a veces yo lo he visto por la respuesta también a los tratamientos y sí hay más este trastorno, ¿verdad? Recordemos los papeles del calcio, ¿verdad? El calcio, parte de la matriz ósea, ¿verdad? Que influye sobre la contracción muscular, ¿verdad? Y también se considera como un neurotransmisor, como vimos también en la parte del aparato nervioso. La parte importante de esto es lo que se determina como calcio ionizado. Por eso cuando hacen un análisis de sanguíneo tienen que determinar este metabolito, el calcio ionizado, el que interviene en todas las funciones celulares, señalización, metabolismo, proliferación sanguínea, estabilidad de las bandas fosfolípidas, en el mecanismo de coagulación. Pero hay una cosa importante también, ¿verdad? Porque a veces puede haber, en casos que hay algún proceso inflamatorio, puede también, porque el calcio desempeña la activación de los neutrófilos. Entonces, puede haber un secuestro, por decirlo así, de calcio, porque hay una inflamación, porque esto ayuda a la activación de los neutrófilos, ¿verdad? Y de otras moléculas, ¿verdad? Aquí está el interferón gamma, ¿verdad? Que el interferón gamma es uno de los que es el principal mensajero al sistema inmune. Necesita calcio. También esto, ¿verdad? Es importante, pues aquí está los mecanismos de contracción, ¿verdad? Que es donde se ubican las líneas de la membrana celular para ver la contracción y la neurotransmisión, ¿verdad? También el efecto, ¿verdad? Y el efecto que hay con el sodio, ¿verdad? Que se repelen cuando los niveles de calcio son bajos. Y desaparece, ¿verdad? Y no se mueve tan fácilmente, ¿verdad? Por eso es que uno de los signos de esta enfermedad es que inicialmente puede haber excitación, pero después hay señales de flacidez, ¿verdad? También es otra circunstancia, en la liberación de acetilcolina también es dependiente de calcio. Si no hay liberación, se inhibe la contracción muscular, ¿verdad? Y por eso se refleja en flacidez. Y también siempre uno, ¿verdad? Cuando está el último párrafo, lo que nos dice es que cuando no existe mucho calcio, pues entonces estas musculaturas son más sensibles. De hecho, a veces sucede que un animal que tiene una hipocalcemia y se le pone por alguna razón un exceso de potasio o algo así, por alguna forma, o magnesio, se pueden morir, entonces porque están más sensibilizados, ¿va? Por esta misma deficiencia. Tres factores, eso sí, no son siempre bien determinantes de la homeostasis del calcio, ¿verdad? La PTH, la paratormona, ¿verdad? Que siempre apréndansela porque
enfermedad. Esto responde a bajos niveles de calcio, ¿verdad? Entonces, ionizado. Y esta es la que activa los osteoclastos para que haya resorción ósea. La otra hormona es la calcitonina, que esa previene la hipercalcemia, ¿verdad? Entonces aumenta la excreción renal de calcio, ¿verdad? Y inhibe la movilización de este metabolito. Y esta es también importante, la vitamina D3, que aquí la tenemos gratis. Es el calcitritol, ¿verdad? Que es la vitamina 3 activada. Entonces, que esta es la que promueve la absorción de calcio a nivel intestinal y también estimula a las células intestinales para producir esta proteína ligadora de calcio, ¿verdad? Aunque se absorbe en uno de los mecanismos de absorción a nivel intestinal, ¿verdad? Y también activa los osteoclastos, ¿verdad? Por eso a veces algunas enfermedades vimos en la parte de trastornos del aparato urinario, cuando hay falla renal, también se bloquea porque la vitamina D3 se activa a nivel del riñón, ¿verdad? Otros factores, ¿verdad? Que afectan la alcemia, ¿verdad? Es una alcalosis metabólica, ¿verdad? Cambian la sensibilidad y eficiencia de los receptores de esta paratormona. Esta fosbitina es algo que justifica mucho el comer huevos crudos, por ejemplo. Este es un antimetabolito de la yema de huevo, entonces que a nivel intestinal bloquea la absorción de calcio. Entonces aquí nos confirma la teoría de que no hay que comer huevos crudos, aparte por la salmonela, sino que también es un antimetabolito que existe. Esto se ha visto también en personas que se comen hasta 10, 11 huevos crudos, ¿verdad? Entonces después se les producen trastornos de calcificación, ¿verdad? Y también actúa a nivel de esto, el factor de crecimiento de los fibroblastos, ¿verdad? Que contribuye mucho a la movilización también del calcio, ¿verdad? Dejémonos el modelo clásico, sino los otros factores que hay. En caso de este trastorno, ¿verdad? Entonces uno, ¿verdad? También se le llama fiebre de leche, parecía puerperal, en humanos se conoce como fiebre titularia, ¿verdad? Entonces, como les digo, yo he visto en casi todas las especies este trastorno, ¿verdad? Generalmente, a grandes rasgos, es un trastorno del metabolismo del calcio ionizado. Se puede ver de presentación clínica, que es la que más frecuente, en el animal lo vemos postrado, y la subclínica, que esas se traduce en otras, a veces son signos, y esto posiblemente pueda ser un reflejo de una hipocalcemia subclínica, ¿verdad? Entonces, estas son las enfermedades que más nos preocupan, porque sí están presentes, pero no las detectamos. En cuanto a las teorías, ¿verdad? Porque a veces se presentan fuera del periodo posparto, ¿verdad? Entonces, por eso las teorías que explican son estas, la teoría puerperal es la relacionada con el parto, y la no puerperal, hay presentaciones de este trastorno fuera del parto o en machos, puede haber parecía hipocalcémica. Una pregunta que siempre me habían hecho era sobre esto también, una vaca que o la diabetes en vacas, la diabetes en vacas sí existe, vamos a ver la cetonemia, pero también hay que ver que también puede haber por esto la diabetes, recordemos que las células betas del páncreas pues son dependientes de calcio, entonces sí hay diabetes en vacas, ya sea por un trastorno de calcio o por la cetosis que vamos a ver más adelante. En la forma puerperal, porque se da por ahí, en lo que tenemos aquí, ya vimos cuáles son las hormonas que se involucran, encontramos niveles incrementados de esta calcitonina, ¿va? La calcitonina es la que inhibe la movilización de calcio, entonces un animal que tenga altos niveles de calcio sanguíneo, principalmente por la dieta, va a tener la calcitonina activada, no va a estar actuando la paratormona. Esto impide la recuperación del calcio sanguíneo, ¿va? Porque la calcitonina inhibe la movilización de calcio del hueso. Y entonces la respuesta de estos receptores de la paratormona están, como quien dice, dormidos, ¿verdad? Letárgicos. Entonces no es tan, el cambio ese tan brusco del parto y la producción de leche no no están los receptores preparados para activar esto y compensar el efecto de la calcitonina, ¿verdad? Porque lo que queremos que aquí trabaje la PTH, la paratormona. La paratormona no puede actuar tan rápido, ¿verdad? Entonces, por eso mismo no puede movilizar calcio, ¿verdad?
Entonces, esos son principalmente en el caso de la forma puerperal. Y en la forma no puerperal, uno es cualquier situación que altere la captación de movilización de calcio. Y en esto estamos viendo, por ejemplo, dietas altas, por ejemplo, en potasio, inhiben como producen diarrea, entonces a una alta tasa de pasaje, entonces no hay absorción de calcio. Esto, ¿verdad? También esto, hay plantas como los oxalatos que existen, ¿no? Las vacas en época seca que no tengan comida y tienen acceso a las plantas que tengan oxalatos. Tenemos el amaranthus, hay otro que se llama xanthosoma, que es la malanga, ¿va? La malanga es una planta que tiene muchos oxalatos. También yo he visto en animales de compañía que consumen plantas esas que son ornamentales, que tienen oxalatos y también hay formas de hipocalcemia, trastornos de hipocalcemia. También esto, ¿verdad? Cualquier situación que altere que precipite el calcio, ¿verdad? También tenemos el papel de los estrógenos y esto es bien típico porque a veces mire, fíjese que la vaca entró en celo y le dio fiebre de leche. Y esto tiene que ver los estrógenos, E2 es estrógenos, E2 tiene que ver con la movilización los estrógenos inhiben la resorción ósea. Entonces, no permiten, ¿verdad? Entonces mantienen los niveles de calcio, no hay movilización de... Entonces, sí es frecuente que les digan, mire, fíjense que la vaca entró en celo y presentó hipocalcemia, ¿verdad? Es fuera del tiempo nuevo de parto. La precipitación, que ya les dije, ¿verdad? En el caso de los oxalatos en nuestro medio, ¿verdad? Fitatos también. Y también cual otra forma que no hay absorción. Por eso a veces animales muy viejos pierden esta capacidad o cuando tienen deficiencia de vitamina D3, entonces no se produce esa absorción a nivel intestinal. Entonces sí, se presenta, ¿verdad? Entonces tengamos eso en cuenta. En este caso, la patofisiología, ¿verdad? Uno disminuye el calcio ionizado o por excesiva pérdida renal, no hay adecuada digestión. Entonces, se baja, produce la consecuencia de la hipocalcemia, ¿verdad? Entonces, en la forma aguda, pues es característico, está clasificado, hay tres etapas, ¿verdad? Primero, en la forma aguda, vamos a encontrar espasmos y tetania en las fases iniciales, ¿verdad? Pero ya después se complica ya con flacidez, hay arritmias. Y a largo plazo, sí, el calcio ya cuando es muy prolongado produce alteraciones a nivel del sistema nervioso central. También en algunos casos también hablábamos que hay deposición ectópica, ¿verdad? Calcinosis a veces en el corazón, en los músculos, ¿verdad? Y también predispone en huesos a fractura de osteoporosis a largo plazo. Estas son las fases que le digo, es una característica que le llaman la forma de ese Shaped, así están postradas, tienen como decía un profesor de nosotros, dice, la fiebre de leche es como la goma, o sea, así se encuentra todo decaído, ¿verdad? Al inicio, como les digo, el animal está parado, está con síntomas de excitación, ¿verdad? Nervioso débil, ya cuando esto va acentuándose, ya hay recumbencia, adquiere la posición de S, hay parálisis, ¿verdad? Y ya en el estado 3, pues es recumbencia, ¿verdad? Ya puede haber timpanismo. Generalmente la hipocalcemia no mata, pero sí se puede morir. Por ejemplo, los casos de muerte que hemos visto por hipocalcemias que se caen, por ejemplo, en una zanja y no se pueden dar, se timpanizan y se mueren, ¿verdad? Entonces, sí, esto es frecuente que ocurra, ¿verdad? No, se muere por otra cosa, pero no tanto por tener hipocalcemia, ¿verdad? O caen en el bebedero, ¿verdad? En el caso del diagnóstico, uno por los síntomas, ¿verdad? Que vimos la historia de posparto o ingestión del material que tenga oxalatos, los exámenes de laboratorio, ¿verdad? Hay una prueba de campo, ¿verdad? Que se mezcla el ETA. Realmente es una teoría, ¿verdad? Alguna gente, se los menciono porque algunos lo utilizan, ¿verdad? El ETA también es un quelador, ¿verdad? Entonces, se utiliza en dosis de ETA 1%, entonces lo mezcla con un ml de sangre. Entonces, recuérdense, esto está basado en el efecto que tiene el calcio sobre la coagulación.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que si mezclando 2 ml de sangre de un animal con esta mezcla, con el 0.8 del ETA al 1%, si coagula, quiere decir que tiene adecuada cantidad de calcio. Si no coagula, quiere decir que hay deficiencia de calcio. Entonces, esto es uno de los principios, una prueba, se los menciono porque hay gente aquí en Guatemala que la utiliza. Lo ideal es, bueno, es medir los niveles sanguíneos, ¿verdad? Más o menos el nivel oscila entre 8 y 12 miligramos por decilitro. Entonces, esos, y también se los pongo en nanomoles, porque algunos se interpreta como nanomoles, entonces a veces usamos mucho laboratorio de uso humano, ¿verdad? Entonces, uno lo dan en otros parámetros, pero aquí están, ¿verdad? Calcio 1.8 a 2, normales, ¿verdad? 1.8 a 2, y también cuando es en miligramos, pues, como les digo, está en miligramos por 100 ml, pues está de 8 a 12, ¿verdad? Ya cuando estamos en niveles abajo de 8, ya es subclínica, y ya cuando es la clínica, pues estamos abajo de niveles de 5. Entonces, es importante, si midan la forma ionizada. El tratamiento, la forma más comercial, más disponible, pues es el borogluconato de calcio. Viene en solución al 23%, siempre le dicen, porque les menciono que hay calcios que son por vía intravenosa, que son los más baratos, pero si tienen, que solo pueden, cuando lean bien la instrucción, porque a veces los más baratos solo se pueden usar por vía intravenosa. Entonces, lean bien la concentración, ¿verdad? Porque algunos vienen al 23, otros vienen al 17.86, ¿verdad? Más o menos la dosis sugerida es de 1 a 2 gramos por cada 45 kilos, ¿verdad? Entonces, kilogramos, ¿verdad? Por cada 100 libras, 1 a 2 gramos por cada 100 libras. Y lo más rápido que se puede poner son 500 ml en 10 minutos. Se puede dar atropina, ¿verdad? Porque puede producir una taquicardia. Se puede dar sulfato de atropina para evitar arritmias, ¿verdad? Algunos productos ya traen incorporado un cardiotónico, entonces no hay, pero son los más caros. Entonces se puede hacer esto. Uno, ¿verdad? Pone la dosis, espera 2 horas. Sí, si no responde. Algunos casi que responden inmediatamente. Entonces, esperar 2 horas si no responde, ¿verdad? O dar un tratamiento, ¿verdad? También se recomienda que se pueda dar por vía subcutánea. Se puede hacer, se pone por vía intravenosa y de ahí por vía subcutánea. Hay un calcio que se pone por vía intramuscular subcutánea, que es un producto muy bueno, pero si es caro, entonces se pone, le ponemos por vía intravenosa el borogluconato, el gluconato de calcio, que son las mejores formas de absorción, y de ahí lo ponemos por vía subcutánea. Entonces, en el caso de la vía subcutánea no se puede si el producto trae glucosa, o si el animal tiene trastornos en circulación, ¿verdad? Tiene hipovolemia. También en la vía oral es otra forma, ¿verdad? Se puede dar por vía intravenosa y se le da una toma. Generalmente las tomas que vienen para vía oral son el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es una forma van absorbible. Sí se puede dar, pero siempre y cuando el animal esté de pie y pueda tragar. No lo van a dar en un animal postrado. Entonces también el cloruro de calcio, pues también el cloruro de calcio, el sulfato de calcio, son formas altamente absorbibles, pero tiene una característica si cuando uno se los da tomado a veces le pica la mano, entonces hay que darlo con paciencia. También se puede dar propionato de calcio, ¿verdad? 500 gramos en 8 a 16 litros de agua, ¿verdad? Y se les da por vía oral. En la guía de tratamiento, ¿verdad? No se vayan a animar a ponerle un suero a un animal que esté parado en movimiento, es muy difícil. Si el animal está parado, pues si no le den calcio intravenoso, es muy difícil, es estar luchando contra el animal, acuérdense, si hay extravasaciones, es mejor darlo por vía oral, ¿verdad? Por vía oral, los dos bolos que hay en bolos comerciales de cloruro de calcio. Y se le da al momento del parto, ¿verdad? Y 12 horas más tarde, ¿verdad? Ahora, si el animal está postrado, está parado, no está parado, pues uno, ¿verdad? Para la administración del calcio. De preferencia también a veces viene otra forma de ponerlo, ¿verdad? Bueno, está parada, pero
está en que sí se puede y está parado, pues nos va a dar problemas. Entonces, también se puede usar la vía intraperitoneal. Entonces, la vía intraperitoneal, pero traten de darlo que esté la solución, que esté tibia, porque si está muy fría le puede bajar mucho nos puede descompensar. Entonces, esa es otra, ¿va? Aparte de la administración, si les cuesta también, o a veces están tan pinchadas que ya no encuentra uno dónde ponerle en la vena, ¿verdad? Algunas veces se pone hasta en la vena mamaria. Sí, pero no hay que usar agujas de muy grueso calibre en la vena mamaria porque puede producir una hemorragia, ¿verdad? Entonces, cuando no está parada, entonces sí la hacemos por vía intravenosa. Ahí está un cálculo ahorita les traigo un cálculo para ver la velocidad, ¿verdad? Entonces, ya se da, cuando ya está parada el animal, pues ya se le puede dar por vía oral, ¿verdad? Porque la recomendación es no dar nada por vía oral si el animal está postrado. También hay una cosa, ese es el caso, ese fue el año pasado, de una vaquita aquí por Chimaltenango, que también fiebre de leche, se le ponía el calcio, pum, se paraba, volvía, y al otro día estaba otra vez postrada. Entonces, ahí lo que tenemos que ver es cómo se corrigió al final. Uno, ¿verdad? Le empezamos a suplementar cal, ¿verdad? Cal es carbonato de calcio, solo que tiene una absorción como el 40%, pero es más barato. Entonces, le tuvimos que dar la suplementación con carbonato de calcio por vía oral y ya no volvió a recaer, ¿verdad? Porque lo que pasa es que no tenía un adecuado aporte, ¿verdad? Entonces combinamos los dos ya. Se paraba y le pusimos. Pero como 5 veces se cayó, una vaca de muy alta producción, pero muy mala dieta. Entonces sí, también hagan esto, ya sea por vía subcutánea o por vía oral. En el caso de la prevención de esta enfermedad, pues uno, ¿verdad? Se menciona la administración de estas dietas aniónicas catiónicas. Estas dietas aniónicas catiónicas sí se usan en Guatemala. El principio de esto es aprovechar, es un principio bioquímico o de electronegatividad. Lo que sucede es que, recuérdense cómo se liberan, por ejemplo, el nivel del organismo siempre se mantiene en una en un nivel neutro de electronegatividad. Entonces, con en estas dietas aniónicas, por ejemplo, vimos que el organismo responde cuando tiene un exceso, por ejemplo, de acidez, lo que hace es libera un metabolito, el metabolito que más compensa esto es el calcio. Entonces, por ejemplo, los dos metabolitos que son aniónicos es el cloro y el azufre. Entonces, cuando se da un exceso, ese es el principio, se le da el principio de electronegatividad, el aumento en la suplementación con cloro y con azufre, produce a nivel sanguíneo un aumento del pH. Entonces el organismo en respuesta va a liberar calcio para compensarlo. Entonces por eso es que se utilizan, ese es el principio de electronegatividad, ¿verdad? Y mucho de este ion, lo que se va a liberar y tenemos en mayor reserva es el calcio. Entonces eso se da mucho, por ejemplo, es una dieta, o sea, acidificamos la sangre para que se libere el calcio, ¿verdad? Funciona con relativa eficiencia. En el caso de las hembras que están en el periodo de gestación, pues es al revés, lo que le damos una dieta catiónica. Entonces, generalmente es sodio. Entonces, el principio es diferente. Pero en el caso de para prevenir la paresia neuromuscular, se dan dietas que son aniónicas, que tienen alto contenido de iones que son aniones que van a favorecer la liberación de calcio, ¿verdad? En el otro caso es la administración de vitamina D, ¿verdad? La vitamina D, en este caso, hay una ventana de oportunidad, se llama, antes del parto, ¿verdad? 8 a 10 días antes del parto es el momento estratégico para colocarlo, para que de verdad trabaje de manera preventiva. Uno, ¿verdad? En el caso de esto, si ustedes en estos, generalmente la fiebre de leche se da en animales de más partos, de animales 2, 3 partos. Es muy raro en animales de primer parto, pero cuando se esté dando en esto, se den animales de primer parto, revisen mucho la dieta. Y esto siempre les digo, yo tuve casos de este trastorno en animales de primer parto, en vacas de primer parto. Y al hacer el análisis,
se analizó todo, metabolitos, era el silo provenía de, porque se produce el elotín se conserva, ¿verdad? Entonces, todo, como solo le cosechan el elotín, hay mucho forraje, follaje, entonces este se ensila. Entonces, la planta es joven y hay que aprovecharlo, y se utiliza mucho aquí en el país esto, los elotín de conserva. Entonces esto como que se estaba suplementando con un producto que se llama calcio boro. Entonces el follaje de estas tenía mucho calcio. Entonces está dando mucho calcio en la dieta. Entonces esta era la causa. Entonces por eso sí se da, si tienen casos en animales de primer parto, revisen la dieta porque puede ser que haya un exceso de calcio en la dieta. También nos sucedió en unos casos, ¿verdad? En dietas que eran alimentadas con gallinaza, pero que si la gallinaza era de gallinas en postura y tenía mucho calcio también la dieta, entonces también había exceso de calcio y esto, como les digo, exceso de calcio inhibe la actividad de la paratormona. Se puede decir dietas bajas en calcio, ¿verdad? No suprimir, la proporción varía más o menos, normalmente de calcio es de 1.5 de calcio y 1 de fósforo, en ese caso lo bajamos a 1.8 de calcio y 1 de fósforo, esto nos ayuda mucho a mantener el calcio sanguíneo. Siempre es esto, ¿verdad? El control de la condición corporal, también tiende a ser frecuente en animales que están muy gordos. También este calcio tiene mucho que ver con el magnesio, interactúan mucho. De hecho, hay combinaciones a veces de que hay hipocalcemia y hipomagnesemia. También ahorita se están haciendo unas vacunas contra la calcitonina, ¿verdad? Para bajarla, ¿verdad? Ya sea son aislados de suero producidos por bioingeniería. A nivel aquí de Bulgaria y todos esos lados tienen vacas muy altas productoras, ¿verdad? Y también hay otra cosa de esto, también se los pongo en color rojo, acortamiento de periodo seco, ¿verdad? Y ordeñar preparto, ¿verdad? Pero sí, realmente el periodo seco, como les he mencionado, tanto en rumiantes, no debe ser mayor a 70 días ni menor a 40, porque más o menos la compromete. Si es el periodo de secado es muy corto, hablemos de 28 días, no se va a formar calostro, entonces vamos a no haber calostro de buena calidad, entonces manejarlo dentro de esto, ¿verdad? A veces son vacas muy altas productoras, son buenas, entonces por lo menos a los 40 días es un punto crítico de secarlas para que también algunos, el ordeño preparto, ¿verdad? Y hay otros, les puedo contar, hay un montón de tratamientos de campo, ¿verdad? Antes les inflaban la ubre para que no hubiera pensando en que ya no hubiera producción mucha de leche, ¿verdad? Pero había más mastitis, que era peor el remedio que la enfermedad, ¿verdad? Por ahí se menciona este tratamiento. Y aquí está una guía práctica, ¿verdad? En el caso, vimos, no es lo mismo administrar el calcio, ¿verdad? Que esto. No es como la administración de fluidos, ¿verdad? Entonces, hacemos el cálculo, ¿verdad? ¿Verdad? Es un caso de una cabra, ¿verdad? De 90 kilos. La presentación tenemos que saber al cuánto viene, que es 17.86 gramos en 100 ml, ¿verdad? Y la dosis que hay que ponerle son 25 ml, ¿verdad? Porque dijimos 2 gramos por cada 45 kilogramos. Y el mismo volumen de sangre siempre sigue el 7%, ¿verdad? Y aquí en el otro, en fluidos, dividíamos, aquí multiplicamos, ¿verdad? Porque aquí sí tiene que ver, ¿verdad? Entonces quiere decir que estos 25 ml, al hacer 6.3 litros, que son el volumen de la sangre, y lo que tenemos que restituir son 25 ml, entonces tenemos que hacerlo más o menos en 10 minutos. También otra guía para poner el calcio intravenoso es, ya les dije, primero ponerlo una solución tibia, y la otra es que lo ponemos en baño María, 37 grados. Y también la otra es estar viendo, ¿verdad? Estar monitoreando, ¿verdad? Colocamos y ponemos la primera infusión. Si el animal empieza a agitarse, pues entonces le bajamos ya a un goteo, a menos gotas para eso. Entonces eso nos ayuda mucho es una guía, ¿verdad? Porque en el campo a veces no tiene uno cómo medirlo, ¿verdad? Como laboratorio. Pero entonces es una guía, generalmente nos ayuda en 15, 20 minutos, ¿verdad? No
4 o 5 horas que he visto a alguna gente que les pone, no, es un poquito más rápido, solo vamos viendo cómo no se comporta el animal. Bueno, vamos a descansar. De aquí a las 8 nos vemos, por favor. En vacas, ¿verdad? Sí en el caso de eso, vamos a ver la parte de cetosis, que es la enfermedad que más se parece, ¿verdad? Porque sí, la respuesta es de que si las vacas pueden padecer diabetes, sí, sí pueden padecer. El modelo se parece mucho, que sí, las vacas también, en el síndrome metabólico que se llama, sí tienen resistencia a la insulina. Entonces, sí, está. Entonces, yo se los menciono, ¿verdad? Porque, como les digo, en este caso, la hipocalcemia, sí, las células beta, las que producen insulina, sí son dependientes de calcio, ¿verdad? Por lo tanto, la teoría dice de que una vaca que tenga hipocalcemia puede desarrollar diabetes, ¿verdad? Pero eso yo tengo mi evidencia, como aquí no es de ponernos a discutir, sino de ver qué es esto, ¿verdad? Sino de realmente sí, yo tengo las evidencias de que sí, cómo son los modelos, ¿verdad? Entonces, es bueno compartir esto, ¿verdad? Porque sí no se trata de quién gana más, sino de realmente que la ciencia es lo que nos dice. Eh, eh, realmente es lo que nos confirma, ¿va? La ciencia basada en la evidencia. Te mira entonces, ay Dios, uno de los que más conozco y que tengo cierta comunicación es con el doctor Geoff de Estados Unidos. Él es uno de los mejores que maneja lo de la suplementación, ¿verdad? Y yo lo digo porque lo he escuchado en sus charlas, ¿verdad? Esto, lo que les comento, ¿verdad? El otro, vamos a ver esto, el caso de la hipomagnesemia, que no se diagnostica, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Vimos que son las características del magnesio, pues uno actúa en muchos, es un cofactor enzimático en muchos sistemas, ¿verdad? Tiene también, actúa como neurotransmisor. Sí en el caso, ¿verdad? Potencializa el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y las endotoxinas, ¿verdad? Por eso es que algunos animales que desarrollan algún tipo de endotoxemia, por ejemplo, la acidosis ruminal, vemos en este caso, puede producir también hipomagnesemia, porque el magnesio es un excelente metabolito a medir cuando hay procesos de endotoxemia. A diferencia del calcio, el calcio es un mecanismo hormonal, ya vimos, ¿verdad? La PTH. En este caso, no, el magnesio, ¿verdad? En este caso es importante, en el rumen se absorbe la mayor cantidad em, de magnesio que hay, ¿verdad? Uno, el pH ácido favorece la absorción. En el caso, por ejemplo, de una putrefacción ruminal, pues uno, ¿verdad? Se reduce la absorción, pues producen ambientes alcalinos, con lo cual no hay absorción de magnesio. Por eso mismo también el potasio también constituye otro antagonista en la absorción de magnesio, ¿verdad? A nivel de rumen. Y también, como les mencioné, pues es la principal vía de absorción del magnesio es a nivel ruminal y en cantidades suficientes, ¿verdad? Entonces, el pH ácido favorece la absorción y el pH alcalino, pues, no permite la absorción. Su regulación, como les dije, no es hormonal. Existen dos mecanismos, ¿verdad? Debido a un gradiente y otra a la concentración de potasio, ¿verdad? Por eso es que en algunos casos de alimentación con pasto tierno, que tiene mucho potasio, también se produce hipomagnesemia, ¿verdad? También otra situación es un mecanismo transportador de magnesio, ¿verdad? Que también tiene que ver con la concentración de potasio en el rumen, ¿verdad? A nivel intestinal es muy poca la absorción. Algunas veces es muy baja la tasa de absorción a nivel intestinal. Esto es uno, ¿verdad? En el caso de la patofisiología, ¿verdad? Cuando existe también puede coexistir ya después, aunque
con baja en el potasio, pero esto es ya a nivel sanguíneo, no es a nivel de la absorción, no lo vamos a confundir, ¿verdad? A veces también se presenta esto combinado con hipocalcemia, ¿verdad? Entonces, uno, ¿verdad? Y déficit en la ingestión, ¿verdad? Hay irregulares en la absorción ruminal y del gastrointestinal, ¿verdad? Y también cuando hay una excesiva excreción, ¿verdad? Tiene efectos sobre la actividad mental, ¿verdad? Sobre el sistema nervioso central, ¿verdad? A nivel muscular es característica lo que se llama la fasciculación, o sea, la contracción de grupos musculares, ¿verdad? Y también produce arritmias, ¿verdad? A nivel del sistema cardiovascular. ¿Cuál es esto, verdad? Bajos niveles sobre la musculatura, bajos niveles de magnesio, incremento de la liberación de acetilcolina, incremento de la sensibilidad de la acetilcolina, ¿verdad? Y por lo tanto, primero hay incremento de la actividad neuromuscular y después hay disminución del umbral de excitación, ¿verdad? Y también ocurre, ¿verdad? Entonces, esto ocurre a nivel de la musculatura. Síntomas, ¿verdad? Síntomas. Una cosa importante también en esto del magnesio es esto, ¿verdad? A veces se presenta en animales que están sobreacondicionados. Y es que ocurre de que el tejido graso secuestra el magnesio. Entonces, les dijo la fasciculación y la respuesta al tratamiento que le dimos, ¿verdad? Entonces, sí, se presenta era un animal que estaba sobreacondicionado. Yo he visto bastantes casos de hipomagnesemia en animales que son gordos, ¿verdad? Sintomatología, pues hay debilidad, ¿verdad? Hay del animal, hay fasciculación, que es contracción de ciertos grupos musculares, hay coordinación, hay tetania, ¿verdad? Puede haber signos de agresividad, ¿verdad? Por el efecto en el sistema nervioso y también signos de confusión, ¿verdad? Los niveles de magnesio pues están normales, aquí están los parámetros normales y si es menor ya a 0.74 milimoles o menor a 1 miligramo por decilitro, ya podemos pensar en este trastorno. A nivel, por ejemplo, de Argentina, de América del Sur, sí es bastante frecuente este trastorno. El tratamiento, uno es el sulfato de magnesio, ¿verdad? La sal inglesa, sal de Epsom también le dicen, ¿no? El magnesio al 25%, ¿verdad? O 20%, yo he usado soluciones al 20%. Entonces mezclo 25 gramos en 100 ml para hacer 100 ml, ¿verdad? Y después lo hago lo mezclo, lo meto a veces en el horno de microondas y se lo doy por día. Una parte de esa mezcla, los 500 ml, le doy 50 ml en 1 litro de solución salina fisiológica, todavía lo diluyo más, y por vía intravenosa, y el resto lo pongo por vía subcutánea. Es una fórmula que nos ha servido, porque aquí no hay soluciones de magnesio. Entonces, sí, se ponen 50 ml de la solución al 20%, porque si le ponen más, los 500 se van a morir, ¿no? Porque también se utiliza para hacer eutanasia el sulfato de magnesio. Y en bajas cantidades, pues no tiene el efecto que es de laxante. Entonces, aquí está la fórmula, al 20-25%, ¿verdad? Si diluimos ponemos 50 ml y lo ponemos por vía intravenosa. Y el resto hacemos por porciones de 50 ml por vía subcutánea, ¿verdad? También se puede diluir al 10%, ¿va? Todavía ya la mezcla esta que tenemos, el 25%, todavía diluirla más, hacer una solución al 10%, diluirla más y se aplica por vía intravenosa. Esa sí no la he probado yo, pero la que más me ha funcionado es esta que les digo, de 50 ml, 1 litro de solución salina, ¿verdad? Y el resto por vía subcutánea. Se recomienda también a veces por enema, ¿verdad? Pero la absorción intestinal es muy baja, ¿verdad? Pero ahí se reduce mucho la toxicidad y hacemos más o menos la conversión, ¿verdad? Que una vaca son aproximadamente 5 ovejas, ¿verdad? Entonces, hacemos la conversión a reducirlo en ovejas. En el caso de la prevención de esto, pues la dieta, ¿verdad? Que por lo menos en base a materia seca, pues se dé el 0.4% de magnesio en la dieta, ¿verdad? El más barato es el sulfato de magnesio, ¿verdad? Esas dosis son tan bajas que no produce efecto laxante. También, como es esto, ¿verdad? Evitar situaciones de putrefacción y alcalosis ruminal, porque ya les mencionaba, ¿verdad? Que por ese gradiente químico no se absorbe, ¿verdad? Que es muy diferente a hipocalcemia.
Y también se puede adicionar 1 o 2 onzas de óxido de magnesio por animal en la dieta o agua de bebida, ¿verdad? Que es lo que usamos a veces para también puede ser, pero sí tiene la desventaja que el óxido de magnesio, si es en dosis muy altas, sí produce alcalosis, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con esto. En el caso, ¿verdad? Vamos a ver lo de el caso de ya pasamos la parte de acetonemia, ¿verdad? Recordemos cómo es que es el diagrama de eventos metabólicos en el caso de la lipólisis, ¿verdad? Todos estos ácidos grasos de cadena larga, se produce glicerol, que entra al ciclo para formar glucosa, ¿verdad? Y como por el otro lado, a través de la beta oxidación, pues se forma acetilcoenzima A más el oxaloacetato, pues entonces, la desventaja metabólica de esto es que se producen los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos. Como les dije, el gasto. Generalmente las grasas, se puede decir que 1 gramo de grasas puede producir 9 calorías, o sea, en términos de producción de energía es muy bueno, pero tiene esa desventaja de producir los cuerpos cetónicos, que son la acetona, el cetoacetato y el beta hidroxibutirato. Entonces, estos sí se quedan, y estos en exceso, pues producen daño hepático. Entonces necesitan recombinarse, ¿verdad? Para ingresar al ciclo de Krebs. Cuando estos se pueden reoxidar y entran otra vez como a la producción de energía. Esto en el caso de las proteínas, que es primero el animal utiliza grasas y después las proteínas, ¿verdad? Entonces la desventaja de estos, hay aminoácidos que son más glucogénicos, ¿verdad? Entonces estos sí tienen la desventaja de que como consecuencia de la degradación de las proteínas se producen muchos desechos nitrogenados, entonces es menos eficiente, ¿va? Recuérdense que 1 gramo también de proteína produce 1 caloría, ¿verdad? 4 calorías, al igual que los carbohidratos. Y aquí está cómo hace, al entender uno ya le agarra cariño al ciclo de Krebs, entonces sí hay que entenderlo, ¿verdad? Que es como la forma como a través de la transferencia de electrones se produce la energía. La cetonemia, ¿verdad? ¿Verdad? La podemos clasificar, ¿verdad? Por sus cuadros, por su presentación, la forma clínica, ¿verdad? Y la forma subclínica. Esa es la, como les menciono, estas enfermedades son las que no se ven, los animales no caen. Puede ser origen primario, ¿verdad? O secundario, ¿verdad? Primario, el origen primario es las teorías que prevalecen. ¿Verdad? El síndrome de hígado graso, ¿verdad? Que también por lipomovilización, esta se compara con el tipo 2 en humanos, que no es insulino dependiente.
Y el tipo 3, acetonemia tipo 3, que es una acetonemia por el consumo de forraje con fermentación butírica. Se recuerdan que alimentación con muchos granos también produce el butirato, que tiene efecto benéfico sobre el crecimiento de las papilas, ¿verdad? Pero también sobre los gran positivos como los Clostridium, ¿verdad? Entonces, también ahorita vamos a explicar eso un poquito más, la patogenia. En el tipo 1, pues uno, les digo, aquí está la referencia, ¿verdad? Es el doctor Oltenius y también el doctor Het, son uno de los que estudian mucho esto. La acetonemia tipo 1, pues hay deficiencia de insulina y hay aumento de glucagón. Mencionábamos eso, ¿va? Para que haya acetilcolina tiene que unirse al acetato, ¿verdad? Entonces, eso, se produce un trastorno que es hipoglucémico, hipoinsulinémica. Y se presenta esta más o menos en la tercera, les mencionaba, entre la cuarta semana, 28 días, les había mencionado, entre tercera y octava semana, y se debe a una gran demanda de glucosa que excede la capacidad de esto. Hay mucha demanda de glucosa, pero esta eh, no hay la capacidad de esta es poca, ¿verdad? Entonces aquí está el modelo que se produce, entonces es la deficiencia de insulina y aumento de glucagón. En el caso de la tipo 2, sí es por un hígado que esté fallando. Entonces cualquier situación, ¿verdad? Síndrome de hígado graso. Aquí el fenómeno es hiperglucémica, hiperinsulinémica. Esto es lo que se llama resistencia a la insulina. Es el síndrome metabólico. Y generalmente se presenta a partir de la segunda semana postparto. Y el tipo 3, que es un exceso, como hay butirato, recuérdense que de la degradación de las grasas se produce el beta hidroxibutirato. Entonces es esto, ¿verdad? En exceso de ese butirato, alto contenido. Y hay exceso de acetato, ¿verdad? Y hay una deficiencia de coenzima A, ¿verdad? Que es la que se une. Y también estas aminas biogénicas o los péptidos opioides endógenos, que son pues, putrescina, triptamina, cadaverina, histamina, lo cual desencadenan cetosis. Entonces, aquí está la referencia, está, que la pueden consultar, ahí están los modelos por los cuales, entonces, sí nos confirma de que las vacas en cierta forma padecen diabetes. Al final, todas estas, independientemente del tipo que sea, siempre se va hacia esto, ¿verdad? Hacia la producción, hay lipólisis, y como consecuencia de esto, estos son los cuerpos cetónicos, el acetoacetato, el acetona y el beta hidroxibutirato y hidroxibutirato. Entonces, todos estos son. Entonces, si no hay esto, ¿verdad? No se une el acetilcoenzima A con el oxaloacetato, no pasa el ciclo de Krebs, no hay producción de glucosa. Entonces, por eso es que las teorías que les menciono son relacionadas con estos dos metabolitos, acetilcoenzima A y no nos vamos a enredar mucho con las partes bioquímicas, pero sí sobre los efectos que tienen, ¿verdad? Entonces, en el diagnóstico de esta enfermedad, uno, ¿verdad? Diagnóstica sintomatología, ¿verdad? Entonces, se producen dos formas, la forma consuntiva, ¿verdad? O digestiva y la forma emaciante, la forma consultiva o emaciante, ¿verdad? Y la forma nerviosa. Entonces, en este caso, la forma que es consultiva o digestiva o emaciante, no hay fiebre, hay una característica que no rechazan el concentrado, prefieren comer el heno, hay rechazo del concentrado. Sí hay un olor a chico, diría el doctor Sergio, olor a acetona en la leche o en el aliento, ¿verdad? Y hay baja producción. Si hacemos también un análisis de orina, vamos a encontrar que la orina, mencionábamos que es de tipo alcalino ¿cómo se llama? En los herbívoros, aquí va a haber orina ácida. Entonces, es un diagnóstico. A veces se utiliza mucho la medición antes del parto para ver si mide la probabilidad de que padezca acetonemia, ¿verdad? Si tiene un pH ácido antes del parto, la orina tiene un pH ácido, puede ser que padezca acetonemia.
De ahí esto, la forma nerviosa, les mencionaba, todos estos cuerpos cetónicos, pues son irritantes a nivel cerebral, ¿verdad? Entonces hay salivación. Yo he visto los casos, ¿verdad? Sí hay, de que son agresivas, ¿verdad? Vacas que son tranquilas y todo, da síntomas de agresividad, salivación, gameteo, uno, ¿verdad? Y es por esto mismo, por este metabolito de los cuerpos cetónicos, que es el isopropanol. Entonces, y por la necesidad de glucosa es otra cosa, ¿verdad? Como hay hipoglucemia, hay encefalopatía hipoglucémica, se da. Y eran como es esto, porque uno, sabiendo que ya descarté que sea rabia, ¿verdad? Pues la historia, hato cerrado, no hay murciélagos, está parida, ha perdido condición. Entonces sí, es increíble, se ponen agresivas. Entonces le ponemos por la respuesta al tratamiento. Entonces sí es esto, el tratamiento pues ahorita lo vamos a ver, pero sí hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Que se puede confundir con rabia y está en los cuadros que les elaboré del sistema nervioso, está la cetonemia, está, o cetosis aparece también, es lo mismo. En el caso de esto, el diagnóstico de laboratorio es la medición de este metabolito, el BHBA, es el beta hidroxibutirato, más o menos entre los días 7 a 14 deles días en lactación. Entonces hay forma subclínica cuando existen de 10 a 14 miligramos por decilitro. Se puede hacer una prueba sanguínea, es como medición de la glucosa. Aquí se mueven estos cuerpos cetónicos. Este punto 1.4 milimoles es lo que indica, ¿verdad? Que hay. Y ya cuando hay forma clínica y cuando incrementan a 14 miligramos, ¿verdad? O existe mayor a 1.4 milimoles. Es la prueba, sí existe prueba de campo en nuestro medio. También otro método que existe, el test de Rotera, que es un test colorimétrico. Entonces, que este es el nitroprusiato de sodio, que lo adicionamos a la orina, son tiritas también. Entonces, lo que detecta es acetona, entonces va a ver que se pone de un color rosado. También esto, ¿verdad? Es una forma de monitoreo de la cetosis en vacas lecheras, ¿verdad? Se puede hacer a través de esto de medir estos metabolitos. Es muy importante, es bien interesante hacer esto. Se utiliza, que se llaman los perfiles metabólicos. Los perfiles metabólicos es que observamos todo, triglicéridos, actividad hepática, hemograma. Entonces, eso nos permite hacer pronósticos de cómo está el manejo alimentario también y la incidencia de enfermedades. Entonces, medimos el beta hidroxibutirato, ¿verdad? El NEFA, que NEFA son ácidos grasos no esterificados, son menos, sí indican trastorno, pero son menos específicos, no tanto como el beta hidroxibutirato, ese sí es bastante específico en el caso de acetonemia, y también la medición del pH urinario, ¿verdad? Entonces, si se utiliza, se agarran grupos, se muestrean, existe una metodología de muestreo para tomarlo, ¿verdad? Siempre también otra cosa, también se puede evaluar los valores de leche, se puede hacer también la medición de los valores del beta hidroxibutirato, ¿verdad? Uno, ¿verdad? También se puede hacer a través de medir en casos también hay que diferenciar que puede haber aumento de este beta hidroxibutirato también cuando hay enfermedad hepática. Y también es un indicador del BEN. El BEN es balance energético negativo. Y una proporción láctea con las acetonas de 1.4, ¿verdad? Y esto es importante medir. Esto va a lo siguiente. Por ejemplo, se puede hacer un diagnóstico de cetosis por la medición, ¿verdad? Cuando hay acetonemia en el hato, va a aumentar nuestra proporción láctea. Entonces, esa es la importancia de cómo usar también el reporte de leche para diagnosticar estas enfermedades. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a ver que la materia grasa va a estar aumentada. En el caso de acidosis ruminal, se recuerdan, platicábamos de que cambia la proporción, ¿verdad? Sube la proteína y baja la grasa. Entonces, eso ayuda, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes tienen incremento de la materia grasa, pues revisen, hacen grupos, aparte se analizan la leche de las de 7 a 14 días y las que estén paridas, ¿verdad? Entonces, cuando hay un incremento entre la relación entre grasa y proteína sea mayor a 2, cuando sea mayor
la grasa, que la proteína, quiere decir que puede haber indicios de acetonemia. No es una prueba de laboratorio, es utilizando la leche. Y esto se puede utilizar, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de una de acidosis, el reporte de leche nos ayuda en el caso de alcalosis, de acidosis ruminal, ¿verdad? Es al revés, en ese caso sube la proteína láctea y baja pues se llama depresión de la materia grasa, el SILA, ¿verdad? SILA, el síndrome de leche anormal, se llama también depresión de la materia grasa. El tratamiento de la cetonemia, pues uno es glucosa al 50%, de X50 es el nombre comercial, ¿verdad? Intravenosa lenta, ¿verdad? 500 ml, ¿verdad? O se calcula un ml por kilogramo. Esto nos ayuda mucho porque poner, por ejemplo, sueros al 5%, tenemos que ponerle casi que 5 a 10 litros, ¿verdad? Mientras que ya con 500 ml. Vimos que una de las teorías que explican es una insuficiencia adrenal, por lo tanto podemos usar un glucocorticoide, dexametasona, ¿verdad? Y otros, betametasona también se puede utilizar. Dosis total son 20 miligramos una vez. Eso es el tratamiento, por ejemplo, de la forma nerviosa que les he dicho, esas vacas que estaban sabiendo que están paridas, les ponemos dexa y al ratito también están tranquilas, ¿verdad? Entonces nos confirma que es. Estos glucoplásticos son productos que generan energía, ¿verdad? Por vía oral. Aquí tenemos el propionato de sodio, ¿verdad? Aquí están las dosis, el propionato de calcio, ¿verdad? El glicerol, la glicerina, 1 a 4 litros o 2 por 10. No, eso no se recomienda poner más de 10 días. Hemos tenido vacas. La glicerina la conseguimos en las farmacias generalmente, se puede dar por vía oral, pero sí no tenemos que dar por muchos días, por más de 10 días no se recomienda. Se recomienda hasta 10 días. También, ¿verdad? Dar la cobalamina, ¿verdad? La vitamina B12, ¿verdad? Que son productos que también ayudan a la microbiota, ¿verdad? El cobalto. También se le recomienda, ¿verdad? Como por lo mismo que se sospecha que es una enfermedad similar a la diabetes, pues funciona la insulina zinc protamina, la que es de larga acción, de 200 a 300 unidades internacionales por vía subcutánea, cada 48 horas nos puede ayudar también. La forma nerviosa, ¿verdad? La dexametasona, es la mencionada, que es la que más tenemos, no es que sea aficionado, sino que es la que más tenemos disponible. Por los síntomas nerviosos se puede poner el hidrato de cloral, ¿verdad? Hacer 30 gramos por vía oral y luego 7 gramos bides 2 veces al día hasta por 3 días. Entonces, sí, generalmente con la respuesta de dexametasona, cuando son casos que tienen muchos, sí se recomienda el hidrato de cloral. En el prevención y control de la cetonemia, uno es el manejo de la condición corporal, ¿verdad? Los cambios muy bruscos, muy excesivos, pues favorecen la movilización grasa, ¿verdad? Por lo tanto, también esto va asociado a un buen manejo nutricional, por eso la transición nutricional. Recuérdense que el close-up, van a encontrar ese término en las vacas lecheras, close-up se refiere al periodo 3 semanas antes y 3 semanas después. Ese es un tipo de manejo estas vacas antes del parto deben manejarse adecuadamente, ¿verdad? En la transición nutricional. Uno, ¿verdad? También prevenir enfermedades. Vimos que como la cetonemia se puede dar por secundaria, se puede dar por una enfermedad concomitante. Se puede dar suplementación con glucoplásticos, ¿verdad? Principalmente son derivados del ácido propiónico, forrajes que produzcan ácido propiónico, ¿verdad? Que es el glucogénico. Ya les mencioné la insulina de larga acción también como prevención en los animales que podamos sospechar, ¿vale? Les medimos orina y si tienen pH ácido, pues podemos iniciar el tratamiento para prevenir. Y también en animales que son alimentados con mucha energía, recuerden que granos, podemos suplementar muniensina sódica, es un antibiótico ionóforo, no se utiliza en humanos, por lo tanto no hay tanto riesgo de que haya transmisión de resistencia a estos. Y esto sí, esto de amoniacina sódica lo que hace es promover las poblaciones bacterianas que digieren los carbohidratos.
Bueno, aquí están unas siglas que es Feroz, es vía oral, ¿verdad? O UD es una vez al día. BID es 2 veces al día, ¿verdad? PID es 3 veces al día y KID con Q significa 4 veces al día. Cuatering. A veces nos olvidamos de eso, de esa terminología que todavía se menciona. El siguiente tema, pues es el síndrome metabólico, ¿verdad? Sí se da, como les digo, pues sí, hay diabetes en los animales, ¿verdad? Son los animales más predispuestos, son los equinos, son los que tienden a padecerlo, ¿verdad? También es un fenómeno de resistencia en la insulina, son animales que se presentan mucho, los ponis son es una raza que tiene un poco los mulares, en segundo lugar, y son los que tienden a la obesidad, ¿verdad? Como excesiva de la grasa corporal, y tienen muy poca habilidad para perder peso, ¿verdad? Así como sucede como en los humanos. Todos estos animales nos lo refieren a veces porque tienen problemas de dígitos, sí padecen, está asociado a padecer laminitis, ¿verdad? Y el tratamiento va enfocado mucho al manejo dietético. Aquí lo que hay que hacer es reducir la cantidad de concentrado, aumentar el ejercicio, ¿verdad? Entonces, una dieta, una fibra de buena calidad, ¿verdad? Entonces, sí, hay casos más que todo, como los casos que he visto yo son en POL. El otro trastorno también de preñez, ¿verdad? Se le conoce también, es la oveja es el animal más predispuesto, ¿verdad? Eh, Le llaman también el mal de las mediceras, porque se da mucho en animales que tienen varias crías al par. A diferencia de la toxemia en la preñez, es la cetoacidosis, la cetonemia es una cetoacidosis posparto. La toxemia es una cetoacidosis en la preñez. También le llaman balance energético negativo preparto. Y esto, recuérdense mucho, ¿verdad? En los factores predisponentes. El feto tiende a crecer mucho en el último tercio de la gestación. Entonces, las demandas energéticas de la madre, pues, se consumen las demandas, las reservas energéticas de la madre. Entonces, por eso se da esto. ¿Verdad? Es factores predisponentes, todos los tres, es frío, cualquier situación de estrés, la mala nutrición, alimentadas con paja que es indigerible, con lignina, varias preñez de varios fetos, ¿verdad? Genético, pues un poquito se puede decir, pero no se ha comprobado, ¿verdad? Y sí se ha comprobado una deficiencia principalmente de proteína, ¿verdad? ¿Qué es esto? La preñez, lo que hay es una alta demanda energética por la preñez, ¿verdad? Esto, recuérdense, hay exceso de cuerpos cetónicos. El hígado tiene que oxidizar todos esos cuerpos, tiene que sintetizar proteína. Hay una deficiencia de proteína. Recuérdense que para que pueda movilizar todas esas lipoproteínas, tiene que tener eh, un adecuado aporte de proteína. Porque si no hay proteína, no hay esa proteína transportadora de los, de los ácidos grasos, los NEFA, ¿verdad? Los ácidos grasos no esterificados y el beta hidroxibutirato. Entonces hay un desequilibrio bioquímico, hay degeneración hepática, también se produce un estado de acidez, ¿verdad? Hay un imbalance electrolítico, ¿verdad? Hay exceso de retención por la preñez, ¿verdad? También no hay una adecuada respiración, ¿verdad? Por eso hay hipercapnia, ¿verdad? Aumenta la retención de CO2, ¿verdad? Y produce acidosis, y al viene produciendo eso, mala perfusión renal, que como les digo, todos estos al final afectan el sistema renal y puede haber muerte, ¿verdad? Si es característico de esta enfermedad la encefalopatía hipoglucémica, al igual que vamos a ver más adelante la hipoglucemia en los lechones, ¿verdad? Entonces, por eso es que se miran síntomas nerviosos. Y después ocurre muerte y es muy orientador. Eso sí lo he aprendido yo en esta enfermedad en los últimos años, he aprendido mucho de esto, es el hígado graso. Las lesiones en este nivel me confirman esta enfermedad. Aquí está todo, ¿verdad? Toda una patogénesis, aquí está, es una relativamente reciente, ¿verdad? Que como afecta, ¿verdad?
este trastorno, ¿verdad? Todos los que ya mencionamos, todos los factores predisponentes y el efecto sobre el hígado y muerte. Como les digo, la oveja es el animal tipo, ¿verdad? Generalmente, y de hecho yo aprendí esta enfermedad en las ovejas que habían en la granja. Aquí está la referencia también, es un trabajo chino, ¿verdad? El diagnóstico era por los síntomas, ¿verdad? Generalmente las ovejas, la mayoría, un 90% se muere. Yo pensaba que las cabras, la literatura menciona que las cabras no tienen, en la toxemia de la preñez, pues no mueren, pero abortan. Pero sí, también las cabras hay predisposición, ¿verdad? Pero a veces en las cabras abortan, el signo es el aborto. También vamos a encontrar que hay apatía, ¿verdad? Por la misma hipoglucemia, va a haber rechinido, el bruxismo, que es el rechinido de los dientes, ¿verdad? Y cuando examinamos, pues a nivel perfil bioquímico, pues las transaminasas están muy altas. Eso nos indica degeneración hepática, ¿verdad? Y también va a haber hipoglucemia. Pérdida, va a haber, no quieren comer, hay depresión, caminan así cruzando las patillas, si tienen lana, pues la piel está áspera, da la impresión de estar ciegos, ¿verdad? Por eso hay que diferenciarlo de algún trastorno nervioso, ¿verdad? Hay convulsiones ya en las fases finales, por lo que les digo que la encefalopatía hipoglucémica. Y por último caen y mueren. Realmente el pronóstico de tratamiento es malo, ustedes. Esta enfermedad es mejor prevenirla que curarla. No, la tasa de recuperación que les puedo decir yo que he logrado es un 33%. Es igual, en las yeguas también les da este trastorno. Y le llaman eclampsia, pero no es lo mismo. La eclampsia es otro trastorno de hipertensivo, pero no, en este caso no, pero sí, igual que estos son, las yeguas he visto casos en yeguas, igual el doctor Prem también ha tratado algunas, y realmente sí, la tasa de recuperación es muy baja. Pues hay que ponerles ahí. Es mejor prevenir. Por eso hemos optado en el manejo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso ahorita vamos a ver la prevención, ¿verdad? El tratamiento, algunos a veces hacemos cesárea, ¿verdad? Pero si no manejamos bien la nutrición, esta va a presentarse. No es cuestión genética, sino que es por mala nutrición, ¿verdad? Y el tratamiento médico, aquí está, es una mezcla, ¿verdad? Funciona muy bien, ¿verdad? Eso es en el caso de una vaca, ¿verdad? Bueno, se puede preparar y darlo, como les dije, en la proporción. Si a una vaca le damos esto, en cabra o oveja le bajamos a 50, 5 veces, ¿verdad? 4. Una vaca igual 5 ovejas o 5 cabritas de nuestro medio, ¿verdad? O 4. Entonces hacemos esta mezcla, a mí me ha funcionado muy bien, la dextrosa 50% para una vaca. También las soluciones de aminoácidos, las soluciones comerciales vienen al 8.5%, entonces aquí está, 2.2. No recomiendo mezclarlos, pero sí por separado, y le calculamos 2.2 a 2.7 miligramos por kilogramo por hora. Si se pudiera mezclar, pues sería ideal, ¿verdad? Pero si no, ponerlos separados para evitar alguna interacción de precipitación, ¿verdad? El calcio sí tiene esa desventaja. El calcio no lo mezclen tan fácil con cualquiera, tal vez con solución salina, pero de ahí no lo mezclen porque se precipita y sí puede haber algún tipo de embolismo, ¿verdad? Por la precipitación. Esto, ¿verdad? Entonces también se puede hacer otro tratamiento, en el caso de una vaca, 5 litros de fluidos isotónicos balanceados, 500 ml de dextrosa, 50%, ¿verdad? También 1 litro de solución de aminoácidos, ¿verdad? Recuérdense que estos aminoácidos lo que hacen también es fuente de energía, ¿verdad? Entonces, sí, también, ¿verdad? Y también la recomendación es administrar a un 5% de peso corporal por día, ¿verdad? Porque eso no se levantan tan fácilmente, ¿verdad? Entonces, tratarlos. Uno de los problemas, ¿sabes?, que encontramos aquí es que damos, por ejemplo, solo la glucosa, la damos un solo. Entonces, sucede de que se le da esa cantidad de glucosa y produce una hiperglucemia. Y de ahí viene otra vez el bajón. Entonces, sí, hay que tener cuidado con esto. Si tenemos, pues se recomienda dar potasio, ¿verdad? 20 mil equivalentes de potasio. También como hay cetoacidosis,
se puede dar una solución de bicarbonato, ¿verdad? Aquí está una fórmula comercial, más o menos una onza de bicarbonato son 12.000 equivalentes. Y también se puede dar, ¿verdad? De preferencia no mezclado, no lo vayan a mezclar con calcio, ¿verdad? Porque se va a precipitar. Entonces se puede hacer esto, es una formulita. También cuando hay hipocalcemia, ¿verdad? También en el caso, pues se puede adicionar a 25 ml de bicarbonato de calcio al litro, a la solución salina fisiológica, no con cualquiera. Si tiene bicarbonato va a precipitar. Entonces, por eso es que no se pone de manera separada. La solución salina isotónica sí es bastante seguro mezclar. Eh, monitorear, ¿verdad? En el caso de esos, la glucosa, ¿verdad? Si hay, en el caso de las ovejas, ya está hiperglucémica, 120 a 200 ml, y de ahí se va bajando gradualmente, les digo, para no producir ese pico de hiperglucemia y después se baja, ¿verdad? Entonces le va bajando lentamente hasta que se encuentre en 75 a 115. Esto se ha hecho en ovejas que son de mascotas, ¿verdad? Porque en el campo es un poquito más difícil. Y también ya normal en la sangre y hematocrito, ya el monitoreo de glucosa, pues ya cuando está en 32 a 53, promedio 40, pues ya nos indica que ya tiene una adecuada glucemia, pero si no cometamos el error de ponerle la gran cantidad de azúcar, ¿no? Sino que le vamos poniendo por dosis, ¿verdad? Para no producir este fenómeno de hiperglucemia temporal. La prevención, adecuada nutrición y alimentación preparto, principalmente proteína y fibra de calidad. Y esto les cuento de que yo hace 3 años estaba viendo una empresa de cabras, estas fueron importadas, entonces vinieron ya con la dieta, entonces le estaba dando la dieta como ellos le habían dicho, ¿eh? Pero entonces empezaron a presentarse estos problemas de toxemia de preñez en las cabras, y ahí sí se murieron, no abortaron, sino que se murieron. Hicimos todo el análisis. Al hacer el análisis de la dieta, la dieta decía que debería darse un pasto que tuviera 16% de proteína. Cuando hicimos el análisis del pasto que se le estaban dando eh, en la ración, no llegaba al 6%, tenía el 6% de proteína. Entonces teníamos una diferencia de 16 a 6, son 10. Entonces sí, cuando se hizo el balance, tenían en proteína, les estaban dando tenían un déficit de 210 gramos de proteína. Entonces por eso estaba presentándose la toxemia en la preñez. Entonces sí, la dieta que venía, pues allá donde les daban alfalfa, ryegrass, que son adecuados. Aquí le damos los pastos de nuestro medio, que son de tipo tropical, pues si llega al 9% es bueno. Entonces, hubo que hacer un balance de la proteína. Entonces, sí, generalmente ahorita ya se le está dando un concentrado que tiene 18.5% de proteína, y con eso se lo controlamos. Y todas las que hicimos, las primeras 6 que se nos dieron, casi que se nos murieron, y ahí tuvimos una tasa de recuperación de menos del 30%. Entonces, sí hay que revisar mucho, principalmente a la proteína, esos. Y si se formulan las dietas, pues que de verdad comprobar que los componentes, que los alimentos tengan la cantidad de proteína, que es muy exigente en el caso de cabras y ovejas. También en adecuado alojamiento para todas las situaciones de estrés, ¿verdad? Y como les digo, es mejor el tratamiento que es mejor el prevenirla, porque ya tratarla es muy difícil. Esto es lo que les tenía para el día de hoy. Si tienen alguna duda. Muchas gracias. Nos vemos el jueves.